Creed en sus profetas. Martes 11 de julio 2023. Salmos 66. Alabanza a Dios por sus hechos. Al músico principal, cántico y salmo. Aclamen a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Canten a la gloria de su nombre. Denle la gloria en la alabanza. Digan a Dios, cuán admirables son tus obras. Por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre, Sela. Vengan y vean los actos de Dios, admirable en sus hechos para con los hijos del hombre. Él convirtió el mar en tierra seca, y por el río pasaron a pie. Regocijémonos en él. Se enseñoreará con su poder para siempre. Sus ojos observan a las naciones para que los rebeldes no se enaltezcan contra él, Sela. Bendigan, oh pueblos, a nuestro Dios. Hagan que se escuche la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que resbalase nuestros pies. Tú nos has probado, oh Dios, nos has purificado como se prueba la plata. Nos metiste en la red y pusiste apretura sobre nuestros lomos. Hiciste que los hombres cabalgaran encima de nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, pero luego nos sacaste abundancia. Entraré en tu templo con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió cuando yo estaba angustiado. Te ofreceré holocaustos de animales engordados, con incienso de carneros. Sacrificaré toros y machos cabríos, Sela. Vengan, oigan todos los que temen a Dios, y contaré lo que ha hecho por mi vida. A él invoqué con mi boca y con mi lengua lo ensalcé. Si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero de veras Dios me ha escuchado. Él atendió a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El conflicto de los siglos, capítulo 19. Una profecía significativa. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a éste una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel le dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien le explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel poco tiempo después volvió hacia Daniel diciendo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8:27, 16, 9, 22 y 23. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacía en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, 24 al 27. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero, ¿de dónde fueron descontadas?
Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandato de Ciro, y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía, para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado, como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, Hechos 10:38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Lucas 4:18, Marcos 1:14 y 15. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10:5 al 6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el Cristo. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio. El ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hechos 8:4 y 5, 22-21. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esa fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1800 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1800 días. Contando desde 34 después de Cristo,
Los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida.